a los héroes. En este caso no es tan héroe, pero Alamán al menos sí lo idealiza un poco, que desde la primera palabra que dijo Hidalgo, o que dijo Morelos, o que dijo Rayón o Guerrero, fue independencia, libertad, ¿no? O sea, como si desde el primero de sus días ya estuvieran predispuestos para las hazañas que estaban hechas. Hay una frase muy linda de Simón Bolívar, refiriéndose a Iturbide, en la cual dice que no se cansa de admirar a Iturbide por lograr las hazañas que hizo, porque él no había nacido para ellas. Dice, Napoleón Bonaparte nació para los prodigios que ha hecho, Iturbide no. Entonces son de más mérito. Iturbide definitivamente que no había nacido para lo que fue un hombre de situación que se fue adaptando y sobre todo se fue colando. La primer colada que dio, y hace rato la mencionaba, fue casarse con Huarte. Con Ana Huarte es la hija del gran rico vallisoletano que es Isidro Huarte. Entonces no fue casual. Quizás pues, no era de mal ver, quizás había algo de sentimiento, pero políticamente y económicamente le convino. Y a partir de ahí, las coyunturas le beneficiaron a Iturbide o se supo colocar. Y bueno, llega 1821, para no empezar a colgarme porque se me da mucho. En 1821, dice Iturbide, a la luz ya de 2 años posteriores en su Manifiesto al Mundo, Iturbide tiene la gran ventaja, digamos, sobre muchos otros personajes, que escribía mucho, excesivamente. Era un tipo que le encantaba comunicarse para cuestiones oficiales, pero escribía para proclamas, bandos, escribió un tipo de testamento o de autobiografía que se llama, o bueno, la última versión se llama, Manifiesto. No es cierto, perdón, la primera versión se llama Manifiesto al Mundo, de las acciones que acontecieron en la vida del comandante Agustín Iturbide, en las cuales da santo y seña de toda su vida, hasta 1823, cuando se está yendo, después de la abdicación, se está yendo al destierro a Europa, a Italia primero, luego a Londres. Y para justificar el proceso de 21, él va a decir esto, bueno, va a escribir esta parte que igual les pediría a alguien que si me pueden hacer favor de leerlo. Bueno, por favor. Muy pronto debían estallar 1000 revoluciones. Mi patria iba a macerarse en sangre. Me creía capaz de salvarla y con esto segunda vez a desempeñar deber tan sagrado. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. Gracias, muchas gracias. Iba a estallar 1000 revoluciones. Parece ser que, y a la luz de los estudios que salieron el año antepasado, parece ser que sí, que ya estaban fraguando varios movimientos en Valladolid y en Guanajuato, al menos. Carlos Juárez para el caso de Valladolid y John Tutino para el caso de Guanajuato han dicho que sí, había conspiraciones ya que andaban por allí. E Iturbide seguramente estaba algo informado de ellas. La suya, a final de cuentas, fue una conspiración también, ¿no? Entonces él fue una de las 1000 revoluciones. Y sobre todo esta parte, corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sagrado. A veces los historiadores sobreinterpretamos y amoldamos a nuestro gusto, pero creo que no es demasiado leer entre líneas el que se está refiriendo a una segunda ocasión y que la primera fue la de 1810. Es decir, mi patria se iba a negar de sangre en 1810, como sucedió en una guerra fratricida, en una guerra violenta y cruentísima. Y por eso me fui del lado realista, porque los insurgentes, si esto nada más baste con ver el ejemplo de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, claro, desataron la violencia, que después fue respondida con más violencia de los realistas, pero bueno. Entonces iba a negarse otra vez mi patria de sangre, vamos a tomar parte una vez más. Pero ahora la coyuntura da del otro lado, ¿no? Ahora vámonos con independencia. Hay una carta que creo yo, y además yo nunca la he visto citada, digo, está publicada, no es de archivo ni siquiera, ni estaba ahí perdida en algún acervo. Pero Iturbide le explica a uno de sus comandantes antiguos de la provincia de Nueva Galicia, que es actualmente Jalisco, le dice que las circunstancias determinan al hombre, más, palabras menos. Le dice, las circunstancias de 10 eran unas y las de 21 son otras. Es decir, esto que los historiadores llamamos historicidad, es decir, el cómo se va desarrollando el pensamiento y cómo se va transformando el actuar de las personas, el propio Iturbide era claro. No soy el mismo de hace 10 años. Ahora ni las circunstancias lo son. Ahora actuemos de una forma diferente, ¿sí? Entonces el giro va a ser estrepitoso
y con su plan de independencia va a unir prácticamente a todos los sectores. Lo malo es que a todos los sectores promete y a ninguno le va a poder cumplir. Nada, todo parecido con la realidad actual. Pues, pequeño detalle. No tiene. Iturbide no anduvo 12 años de campaña, pero sí 7 meses y le alcanzaron para ponerse en deuda con prácticamente todos. Ese es el inicio del plan de Iguala, que por supuesto ha sido tomado como una de las banderas de este movimiento, que sí lo era muy libertario, pero pues en la práctica no lo era tanto. Aquí lo que dice es americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los españoles, africanos, a los europeos, africanos y asiáticos y nacidos en Canarias, algo así. Escuchad mi proclama, etc. Entonces les habla a todos los sectores y a todos los invita a ser mexicanos. De donde hayan nacido, sean americanos o no, este término de americanos ya lo empieza a utilizar como lo que después será mexicanos. Es decir, americanos de aquí, o sea, los americanos que somos de acá, o los septentrionales, como se reconocía a esta porción, para no llamarle ya Nueva España, porque si queremos romper con eso, no nos llamemos como ellos nos llaman, ahora seamos otra cosa. Ya en el Tratado de Córdoba se va a establecer como nombre el Imperio Mexicano. Y con este movimiento pues va a prácticamente unir a todos los sectores y sobre todo a sustentarse en los que él perfectamente conocía, que eran los militares. El ámbito en el que él se desempeñaba va a ser el primero que responda a su llamado. En esta imagen que por lo general bueno, ahora en el Bicentenario se trajo para arriba y para abajo y por lo menos 3 libros la tomaron como portada. Es muy linda porque entre todos estos comandantes, aunque no lo reconozcamos, pero quizás a este sí lo podríamos reconocer, no sé si se les ha reconocido esta cara, casi la misma que va a estar en toda la iconografía del siglo XIX. Es Antonio López de Santa Anna. Quizás nos parece tanto, yo creo que sí, sobre todo las cejas, la nariz, la T, ¿no? Que llamaban antes. Por ahí va a estar Nicolás Bravo, va a estar Vicente Guerrero, muy blanqueado. Ese es importante, porque todos tienen el mismo color. Entonces, por lo menos en la discursiva visual, todos somos iguales. Por más que muchos, lo sabemos, eran afrodescendientes, como se le llama ahora, mulatos o castizos. Va a estar Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, si no me equivoco, Victoria es entre muchos otros comandantes, Luis Quintanar, Luis Cortázar, Anastasio Bustamante, muchos que después van a ser presidentes. Es decir, todos los que lo apoyaban van a estar representados en esta imagen, que es una alegoría, ¿no? No es literal, porque representa la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, pero no iban amontonados todos los comandantes al frente, cada uno iba con su división, ¿no? Santana iba en la retaguardia, por ejemplo, no podría ir tan cerca de Iturbide. Se habla de que el desfile comenzó a las 10 de la mañana y lo pararon a las 6 de la tarde y los últimos no habían salido de la garita de Belén, allá por Chapultepec, más o menos ubica la Ciudad de México, Chapultepec, dan un paseo literalmente por el Paseo Nuevo o el Paseo de la Reforma, bajan por Avenida Hidalgo, Madero y hasta el Zócalo, y no se daban abasto. Eran 16,000 elementos los que llevaba el ejército, lo que jamás había visto por lo menos la Ciudad de México. Sabemos que se supone que Hidalgo traía 80, 100,000, 120,000 hombres, no uniformados, no armados, no a caballo y no como un ejército propiamente, y además no entró a la Ciudad de México. Entonces, por lo menos que la Ciudad de México fue el ejército más grande que vería prácticamente en el siglo XIX, porque cuando las tropas estadounidenses llegan y conquistan la Ciudad de México, no traen ni 10,000 elementos. Entonces está muy lejos. El ejército trigarante hubiera vencido a las tropas de Scott. Y en el caso de Valladolid va a ser muy importante y muy significativo. Ya por fin llegué a Valladolid, y me voy un poco más rápido porque pues aquí evidentemente va a ser uno de los lugares más simbólicos para Iturbide, pero sí importantes por el apoyo interno que va a tener. Iturbide no es que no haya tenido que ceder la campaña de negociación, prácticamente se pasaron 15 días negociando Iturbide con las autoridades, bueno, no aquí, pero del ayuntamiento, y en las actas de cabildo que aquí están resguardadas, se da el día a día con el cabildo catedralicio, ¿no? Los está tratando de convencer de que lo apoyen, y también con el propio comandante, Luis Quintanar, que es el que defiende la ciudad. Va a haber 3 elementos o 3 grupos, un grupo y 2 personajes claves en el apoyo para este proceso. Los Huarte, como es obvio,
porque además de todo, el primer regidor del ayuntamiento es Ramón Huarte, el hermano de Ana Huarte, el cuñado de Iturbide, y evidentemente, si bien no se ha comprobado que tuviera un apoyo, pues un rechazo o un bloqueo no hizo de Iturbide, es decir, permitió que las cosas fluyeran. Y el intendente Merino, pues no tuvo mucho que hacer ante un cabildo que en realidad estaba muy volcado hacia la independencia, porque todos eran criollos, porque todos vieron con buenos ojos el proyecto de la independencia. Manuel de la Bárcena, que si bien no es americano, lleva prácticamente toda su vida aquí en Valladolid, lleva su vida académica formada entre México y Valladolid, y pues es el gobernador de la Mitra vallisoletana, es decir, alguien ya muy de acá, digamos, de la Mitra. Como no hay obispo, la iglesia. Ajá, exacto, el que gobierna todo el obispado es, pues prácticamente lo podemos llamar una junta de gobierno, ante falta de obispo, porque recordemos que Abad y Queipo jamás toma el poder como ya titular. Y Luis Quintanar, que constantemente se ha dicho que él estaba detrás de todo, apoyando a Iturbide, pero por lo menos, al menos en los testimonios que él dejó, pues se manejó bastante bien, porque no dejó lugar a dudas de que estaba organizando la ciudad para su defensa, que puso barricadas, que formó a las tropas, pero conforme fueron pasando los días y se acercaban algunos de los comandantes que estuvieron en el asedio a la ciudad, pues la tropa de la ciudad, la guarnición, una guarnición es la tropa que defiende un punto, la guarnición fue cediendo, desertaron y de repente se despobló la ciudad en cuanto a militares, porque todos se fueron a apoyar a la independencia. Pongo a Quintanar al centro porque